hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Una transición es un proceso de cambio profundo en las estructuras, las prácticas y los modos de pensar. Un espacio sonoro de diálogo multiactoral. Estamos pensando en otra forma de ciencia, en una ciencia que aúne y no que divida, no que parcele, sino una ciencia que vuelva a entender el todo. Bienvenidos y bienvenidas. En este podcast, en 8 episodios, conversaremos con profesionales, académicos y productores de Argentina. Pensar en los productores, que son cada vez más, con cada vez más experiencia y capacidad productiva. Si logramos acceder a una sana, co-creación entre todos los actores, vamos a poder ver grandes cambios favorables en los próximos tiempos. Las y los invitamos a conocer más sobre la soberanía alimentaria y la agroecología. En este último episodio exploramos el papel de la academia, la ciencia y los movimientos sociales en el proceso de cambio hacia un nuevo paradigma social, económico y ambiental que desafía y transforma los sentidos y prácticas del sistema productivo agroalimentario vigente. Además, analizamos el estado de situación en Tierra del Fuego y las oportunidades existentes para avanzar en este camino. Conversamos con Peter Van Aert, antropólogo, docente e integrante de la Caliza UNTDF, y con Rosario Iturralde, antropóloga, docente y promotora de la agroecología en Buenos Aires. Conversamos entonces con Peter Van Aert y Rosario Iturralde sobre la idea de transición entre dos modelos, un imperante llamado del agronegocio o agroindustrial y otro de base agroecológica en el marco de la soberanía alimentaria. Peter Van Aert, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, primeramente explica qué es una transición y plantea qué implica una transición hacia la soberanía alimentaria. Una transición es un proceso de cambio profundo de lo que llamamos un sistema sociotécnico. Un sistema sociotécnico es un sistema que combina elementos tanto tecnológicos como sociales y que en conjunto cumplen una función, ¿no? Por ejemplo, suministrar energía. Podemos hablar de un sistema sociotécnico energético. De la misma manera podemos hablar de un sistema sociotécnico alimentario. Entonces, la transición hacia la soberanía alimentaria implica un cambio profundo en las estructuras, las prácticas y los modos de pensar del sistema alimentario en Tierra del Fuego. Esto, concretamente, implica cambiar el sistema alimentario existente, que en nuestro caso se basa en la importación de lo que se llamaría mercadería comestible poco nutritiva, no decir alimento, ultraprocesado, ¿no? Rico en grasas, en azúcares, en aditivos químicos, en sodio y demás, que importamos desde los grandes centros de distribución e insertamos en el mercado local mediante las cadenas del supermercado. Cambiar ese sistema a otro basado en la agroecología, donde cobra importancia los productores locales, donde los circuitos de distribución son cortos, donde productores y consumidores están en la misma lucha, ambos se benefician, y esto francamente es soberanía, ¿no? Entonces, la agroecología es muy importante para la transición hacia la soberanía alimentaria. La transición hacia la agroecología implica cambios en lo productivo, pero también en lo sociocultural. Esto nos comenta Rosario Iturralde. En principio creo que nosotros tenemos que hablar de que quienes transicionan son los modelos productivos, no la agroecología. Actualmente tenemos un modelo productivo que podemos denominar como modelo productivo de agronegocios, agroindustrial o un sistema agroalimentario global. Y este modelo se asienta en el uso de biotecnologías asociadas a semillas transgénicas, agroquímicos, que viene pensado como un paquete tecnológico junto con la siembra directa. Cuando nosotros hablamos de agroecología, tenemos que pensar que ese modelo productivo está transicionando hacia otro, que es el modelo productivo agroecológico. Pensar en la transición creo que tiene que ver con pensar en un pasaje, pensar en un cambio que no es únicamente productivo, sino que es un cambio sociocultural, un cambio un poco más profundo. Cuando empezamos a hablar de transición agroecológica, los teóricos más clásicos en realidad hablaban de conversión hacia la agroecología. Entonces se hablaba de
determinadas prácticas. Esta conversión se da en 3 pasos. El primero es disminuir la utilización de agroquímicos, la segunda es la sustitución de insumos químicos por insumos biológicos, y el tercer paso tendría que ser un rediseño del agrosistema. Quienes hoy están más contemporáneos en pensar la agroecología, vemos que la transición hacia la agroecología es algo bastante más complejo que una conversión o un rediseño a escala predial, porque cuando pensamos en la agroecología estamos pensando no solo en una forma de producir alimentos, sino en una forma de producir alimentos, de comercializar alimentos, en prácticas de consumo. Necesitamos del apoyo y el acompañamiento de políticas públicas, de una transición que sea institucional. Entonces ahí se complejiza la cosa. La transición predial es compleja, pero si esa transición no viene acompañada de una transición en los mercados, en profesionales que acompañen, en políticas públicas, es una transición que tiene una mirada muy cortita. Hoy en día creo que en ciertas prácticas agroecológicas que te permitan una transición del suelo, pensando en la biodiversidad, pensando en las familias productoras, y después pensarlo en otra escala o en otro nivel, en una transición más sociocultural, en los hábitos alimenticios, de consumo, en las currículas universitarias, en los espacios de formación formales y no formales en agroecología, en los espacios de comercialización, en donde esos productores van a insertar esos alimentos que producen de manera agroecológica, en canales de distribución, en los mercados, y después algo más institucional de políticas públicas que acompañen esos procesos de transición, que son fundamentales. Creo que acá el rol del Estado es fundamental. Conversamos sobre la importancia de la ciencia y los movimientos sociales en la transición hacia la soberanía alimentaria. Peter Van Aert profundiza sobre la doble posibilidad en el campo científico. La ciencia tiene, la importancia yo lo veo en el doble sentido, ¿no? Por un lado, porque hay una ciencia muy poderosa que alimenta el sistema dominante. Por ejemplo, la ciencia que desarrolla con financiamiento de las cooperaciones y muchas veces también el Estado, por ejemplo, la semilla transgénica. Después hay una ciencia ausente, una ciencia que no se hace en torno a estas innovaciones, lo que tiene que ver con la ciencia que podría investigar los impactos ambientales, sanitarios, en este caso, por ejemplo, que pueden producir estas semillas. Esta ciencia es cómplice. Este sistema científico es cómplice, activo, del problema que estamos señalando. Tenemos que seguir aportando a la ciencia, pero a otra ciencia. Tenemos que apostar a una ciencia que se dedica a los grandes problemas de hoy, que reconoce la complejidad de los problemas y que se abre por eso a abordajes transdisciplinares, que se anima a pronunciarse en contra de los grandes capitales, de las instituciones internacionales que la financian. Esa es la ciencia que necesitamos. Y es una ciencia de importancia fundamental, porque no sabemos cómo salir de esta situación. Y por eso la ciencia es una clave en esa búsqueda. Rosario Iturralde recupera el diálogo de saberes como perspectiva fundamental de la ciencia en relación a la agroecología. Cuando nosotros hablamos de agroecología, o por lo menos una conceptualización que tiene, creo que, un quórum académico, pensar a la agroecología como un paradigma, y que este paradigma se basa en 3 aspectos: ciencia, práctica y movimientos sociales. Cuando pensamos en la transición agroecológica, muchos se enfocan básicamente en las prácticas, en qué prácticas tengo que desarrollar en mi campo o en mi espacio para transicionar hacia la agroecología, pero eso no se logra si no hay todo un desarrollo académico y científico que esté apoyando e investigando en este sentido, ¿no? Estamos pensando en otra forma de ciencia, en una ciencia que aúne y no que divida, no que parcele, sino en una ciencia que vuelva a entender el todo. Entonces la agroecología plantea que el desarrollo científico tiene que ser un desarrollo interdisciplinario, en un diálogo entre disciplinas, e incluso habla de un diálogo transdisciplinario. Es decir, entender que los saberes y los conocimientos no provienen únicamente de aquellas trayectorias que promueven el método científico, sino que existen diferentes formas de llegar al saber, que vienen de diversos caminos, algunos no académicos. En ese afán hay una revalorización de los
saberes y los conocimientos ancestrales. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Entender que la agroecología dialoga con quien hace y con quien tiene la experiencia. Eso es lo más valioso que podemos rescatar de este aspecto científico de la agroecología, que no solamente estamos pensando en que el conocimiento viene de trayectorias científicas, que además es necesario que la ciencia bien académica empiece a investigar sobre cuestiones agroecológicas, porque necesitamos ese conocimiento necesitamos innovación, necesitamos tecnología para desarrollar esto, pero también necesitamos darle voz en el aspecto científico a aquellos que tienen un saber que ha sido estigmatizado por esta ciencia parcelaria. Creo que lo fundamental también de la agroecología está en entender que este dualismo cartesiano que se instala como hegemónico en nuestro paradigma o en nuestra forma de pensar, en el cual los humanos nos separamos de la naturaleza, la agroecología propone algo diferente, propone ser humanos con la naturaleza, y eso se encuentra mucho en este proceso de caminar una transición hacia otro modelo productivo. Sobre la importancia de los movimientos sociales en la transición hacia la soberanía alimentaria, Peter y Rosario intercambian sus perspectivas. Los movimientos sociales son fundamentales. Hace ya tiempo que ya no es la universidad o las instituciones estatales que inician grandes cambios. La universidad y los estados suelen correr detrás de los cambios que provienen en gran parte de las grandes empresas y corporaciones. Y los movimientos son los que han logrado resistirse con mucho más eficacia social a efectos dañinos de innovaciones en las últimas épocas, ¿no? Los movimientos sociales han sido clave en esta progresiva incorporación del problema de la soberanía alimentaria en la agenda pública y también la agroecología. Especialmente en Argentina, la Red Caliza, por ejemplo, este es un claro ejemplo de cómo desde los movimientos podemos incidir en las agendas científicas y políticas. Los movimientos sociales han sido fundantes en el movimiento agroecológico. Creo que es el inicio de todo, ¿no? En Argentina tenemos una multiplicidad de experiencias que nos indican que quienes han planteado la problemática de los modelos de producción fueron los movimientos sociales, y ese es el inicio. Desde ahí parte empezar a pensar en una respuesta al problema que es productivo, ecológico, social, humanitario, sanitario, que genera este modelo productivo. Entonces siento que los movimientos sociales son el faro que indica hacia dónde vamos. Son quienes generan los cuestionamientos más profundos, quienes marcan el camino, quienes acompañan en este proceso de transición, en poder empezar a hablar, a cuestionar, a problematizar en qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos ir. Tenemos que pensar en un modelo de desarrollo que nos incluya a todos, no un modelo de desarrollo en el cual ganen unos pocos y pierdan un montón. Entonces ahí es donde están los movimientos sociales poniendo en debate con una profundidad increíble qué mundo queremos, qué mundo que habilite muchos mundos adentro queremos. Y ahí es donde están los movimientos sociales marcando el camino. Por eso creo que es una pata fundamental de la agroecología. En este nuevo bloque conversamos sobre el estado de situación de la transición agroecológica en Argentina. Le preguntamos sobre sus puntos de vista a Peter Van Agert. Hasta donde yo lo puedo juzgar, yo diría que es un estado embrionario, pensando en que el país sigue profundizando en un modelo extractivista, veneno dependiente, con la legalización de semillas transgénicas y agrotóxicos que en muchos otros lados ya han sido prohibidos por evidentes daños que producen. Luego, con este nuevo gobierno nacional nos alejamos todavía más de la posibilidad de contar con una política federal favorable. Y al mismo tiempo, en los territorios, vemos cada vez más movimiento a favor de la soberanía alimentaria, ¿no? Y creo que la pandemia, por ejemplo, despertó interés en la producción local de alimentos. Yo creo que hay provincias que tienen legislaciones muy interesantes, que son casos interesantes como Misiones o municipios como el municipio de Morón, pero para nosotros creo que la comarca andina es una región muy interesante para observar y estudiar. No solo se encuentran productores primarios agroecológicos, sino emprendimientos de valor agregado. Ellos tienen implementado un sistema participativo de certificación agroecológica, disponen de infraestructura como cocinas comunitarias.
también tienen mercados donde pueden comercializar sus productos. Hay propuestas formativas y además, no es menor, una valoración por parte de la población o gran parte de la población, personas que pueden asociar la idea de soberanía alimentaria con una forma de vivir, y eso produce arraigo, ¿no? de un sistema, de un paradigma en los tejidos sociales. Cada territorio es particular. Le preguntamos a Peter Van Aer por la transición hacia la soberanía alimentaria y la agroecología en Tierra del Fuego. Al igual que la situación nacional, creo que está en un estado embrionario, pero con un enorme potencial. Es muy incipiente todavía, pero pensá que los colectivos de huerteros, que hay cada vez más, que organizaciones como el INTA, que creció fuerte en estos últimos años, y por suerte en Tierra del Fuego habrá la agroecología en las políticas municipales y provinciales que impulsan la agroecología, en la CALICER, la UNTF y la ingeniería en agroecología que comenzará a dictarse. Pensar en los productores, que son cada vez más, con cada vez más experiencia y capacidad productiva. Con todos estos elementos, yo creo que la transición va a entrar en una fase de aceleración. Están dadas las condiciones para eso, y si logramos acceder a una sana, digamos, co-creación entre todos los actores, vamos a poder ver grandes cambios favorables en los próximos tiempos. Para finalizar, nos preguntamos qué podemos hacer para profundizar en ese camino de transición como consumidores y consumidoras u otros roles. Peter Van Aer planteó lo siguiente. Todos pueden aportar, ¿no? Todos pueden hacer cosas muy significativas. Por ejemplo, en relación a los consumidores, ¿no? En general, comer es un acto político. Entonces, el consumidor aporta a la soberanía alimentaria consumiendo productos locales, comprar en ferias que se organizan cada vez más, estar atento a la calidad del alimento que come. Y los productores que abracen las prácticas agroecológicas, ¿no? Que producen con la tierra y teniendo en cuenta los ciclos lunares, con la naturaleza, nutriendo los suelos en vez de intoxicarlos. Quienes comercializan inciden comprando productos agroecológicos y brindando información a los consumidores sobre lo que están consumiendo. Y quienes toman decisiones, por ejemplo, en el ámbito estatal, es fundamental el diseño e implementación de políticas y legislación que fomentan la transición para dar lugar a los valores que representan la soberanía alimentaria. Esto lo vemos en la caliza, ¿no? Que acá trabajamos para que nuestra isla sea un territorio declarado completamente agroecológico, y por eso buscamos articular entre todos estos actores para avanzar en ese horizonte. Hacia la soberanía alimentaria y la agroecología es una producción de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Nair Penco. Colabora Cecilia Frías. Cortina musical de apertura, Miyakura Sur. En la edición, Maxi González. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF. Gracias por escucharnos.